Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es una pensión de invalidez no contributiva. Vamos a explicar qué requisitos hay que tener para solicitarla y en concreto cómo tenemos que solicitarla. Seguidamente lo vamos a aclarar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos explicar qué es una pensión de invalidez no contributiva. Muchas personas no pueden solicitar por diferentes motivos una pensión de incapacidad permanente ante la Seguridad Social y ello pese a tener dolencias, lesiones y enfermedades que no le permiten trabajar, bien en su trabajo o bien en muchos casos incluso en ningún tipo de trabajo debido a la gravedad de sus lesiones o de su enfermedad. No obstante, al no reunir unos requisitos concretos que se suelen exigir para reclamar una pensión de incapacidad permanente a la Seguridad Social, pues se encuentran que no tienen posibilidad de acceder a una pensión del sistema público de Seguridad Social. ¿A qué requisitos nos referimos? Pues fundamentalmente el requisito que normalmente no se cumple es el de los años cotizados. Para solicitar una pensión de carácter contributivo, entre otros requisitos, hay que tener un número de años cotizados concreto, dependiendo de cada persona, de cada situación, de la contingencia que va a motivar la solicitud de esa pensión, en fin, dependiendo de varios factores, hay que cumplir con un periodo mínimo de cotización, que en muchas ocasiones estas personas no lo tienen. Entonces, en esos casos, en los casos en los que una persona tiene lesiones y enfermedades que no le permiten trabajar, podrían solicitar una pensión de invalidez de carácter no contributivo. Esta pensión se solicita ante los organismos correspondientes de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Andalucía, ante la consejería competente de la Junta de Andalucía. ¿Qué requisitos son necesarios cumplir para poder solicitar esta pensión de invalidez de carácter no contributivo? Básicamente, tenemos que decir que los únicos requisitos que se van a exigir son los que ahora vamos a explicar, pero queremos adelantar que para solicitar esta pensión de carácter de invalidez no contributiva no se va a pedir tener una cotización previa, tampoco se va a pedir estar en situación de alta o asimilada. En ningún caso se van a exigir esos requisitos que sí se exigen por la Seguridad Social. Sin embargo, en este tipo de pensión se exigen unos requisitos que son básicos. El primero de ellos es, residir en el territorio español, es vivir en España. En concreto, para este tipo de pensiones de invalidez no contributivas, se exige que al menos la persona haya residido en España o en el territorio de cualquier país de la Unión Europea al menos 5 años, dos de los cuales tienen que ser con carácter consecutivo antes de solicitar la pensión de invalidez a la que estamos haciendo referencia. Ese es el primer requisito, es decir, residir en territorio español con ese requisito previo del número de años que es obligatorio. Queremos decir, no obstante, antes de seguir, que en lo que es la descripción de este vídeo vamos a explicar de forma escrita todos los requisitos que vamos a comentar, por si la persona no entiende bien o no nos comprende lo que estamos explicando, lo pueda leer directamente e incluso pueda acceder a través de los enlaces que vamos a dejar a las páginas web oficiales de la Junta de Andalucía, en nuestro caso, para que puedan ampliar la información. Como hemos dicho, el primer requisito es el de residir en territorio español. El segundo requisito es ser mayor de 18 años y menor de 65. El tercer requisito es muy importante porque es el de aspecto económico. Este tipo de pensiones están pensadas para aquellas personas que carecen de recursos, que no tienen unos recursos muy importantes. En concreto, si la persona vive sola, actualmente, a la fecha de emisión de este vídeo, en el año 2019, estamos en el mes de junio del año 2019, el requisito económico si la persona vive sola es no ganar más de 5.488 euros. Es decir, no ganar más de un mínimo que cada año se actualiza y que en este año en concreto se refiere a esa cantidad.
Si la persona vive con más personas dentro de una unidad familiar, este requisito económico sube. Vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace concreto a la página web de la Junta de Andalucía, donde viene una tabla donde se especifican números de personas conviventes en la unidad familiar y el requisito económico que tenemos que cumplir. Cada vez que residan más personas, ese requisito mínimo económico va a subir y por lo tanto va a ser fácil o más accesible, dependiendo de cada situación, el cumplir con el mismo. Y por último, y entendemos que es el segundo requisito más importante, es el tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o bien una enfermedad crónica que nos haga tener un grado de discapacidad en ese sentido. Este requisito es el más difícil de cumplir en la práctica. Muchas personas pueden cumplir todos los requisitos de residencia en territorio español, de edad, incluso de interés económico, de no ganar más de los ingresos mínimos que se exigen en la norma, pero claro, tenemos que cumplir este requisito también, se tienen que cumplir todos. Y este requisito exige que tengamos más de un 65% de discapacidad. ¿Cómo podemos demostrar que cumplimos con ese requisito del porcentaje de discapacidad que se nos está exigiendo? Pues bien, en los propios organismos de la comunidad autónoma existen unos lugares donde nos van a valorar. Se puede solicitar al propio organismo de la comunidad autónoma, en nuestro caso en la Junta de Andalucía, con carácter previo a la solicitud de la pensión de invalidez no contributiva, se le puede solicitar que nos valore nuestro grado de discapacidad. Es una solicitud que vamos a dejar el enlace para que quien quiera simplemente pueda pinchar en ese enlace y llegar a esa solicitud para que la puedan analizar y, si lo desean, incluso cumplimentar y presentar, donde en esa solicitud le vamos a dar todos los datos al organismo competente de la Junta de Andalucía para que nos valore. Cuando se presenta esa solicitud, anexa a la misma, se tiene que presentar toda la información médica que acredite cuál es nuestro problema de salud, cuál es nuestra enfermedad, de cara a que los organismos competentes de la Junta, como estamos diciendo, cuando nos citen, nos valoren y determinen qué grado de discapacidad es el que nosotros tenemos para, una vez determinado, y si igualamos o superamos el 65%, podamos solicitar la pensión de invalidez no contributiva. Tenemos que decir que se nos va a valorar en esta revisión a la que estamos haciendo referencia, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psíquico y también desde el punto de vista social. Hay una serie de factores sociales que se tienen que tener en cuenta para englobar o para determinar el grado de discapacidad global que la persona tiene y que sobre el cual nosotros posteriormente vamos a solicitar la pensión. Por lo tanto, a modo de resumen, aquellas personas que no reúnan los requisitos suficientes para solicitar una pensión de incapacidad permanente a la Seguridad Social y padezcan lesiones y enfermedades que no le permiten trabajar, pueden solicitar una pensión de invalidez no contributiva en el organismo competente de su comunidad autónoma, en Andalucía, en la Junta de Andalucía, siempre y cuando reúnan los requisitos a los que hemos hecho referencia: residir en territorio español, no tener más de 65 años ni menos de 18, cumplir con no superar unos ingresos mínimos que se establecen en la norma. En el caso de que sea una sola persona la que reside, que vive sola, pues no ganar más de 5.488 euros al año. En caso de que haya más personas en la unidad familiar, ese requisito económico es más alto, con lo cual los ingresos se suman el resto de familias, pero el límite mínimo es más alto. Y por último, el grado de discapacidad. Tenemos que tener al menos un grado del 65% o más de discapacidad, que se determina también en el propio organismo, que posteriormente tendremos que solicitar lo que es la pensión de invalidez no contributiva. Terminamos el vídeo diciendo, como siempre, que en nuestro despacho la primera consulta telefónica, insistimos en lo de telefónica para que no haya duda, es gratuita. Pueden llamarnos, contarnos su caso y nosotros, si podemos y conocemos la respuesta, estaremos encantados de ayudarles.
Y además, si posteriormente quieren encargarnos que nosotros nos hagamos cargo de reclamar su pensión de incapacidad, de invalidez no contributiva o de incapacidad permanente, si reúne los requisitos necesarios para ello, estaremos encantados de hacerlo, le haríamos llegar previamente un presupuesto gratis y sin compromiso, con el coste que puede suponer que nosotros nos hagamos cargo de su reclamación. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.